a este diálogo debido, así un tanto accidentado, debido a la publicación hace unos minutos del New York Times, luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, al querido Ricardo Sevilla, al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, periodista de investigación, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura y además un personaje cuyo trabajo es revisado a todos niveles. Lo confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera con esta entrevista que le hace la periodista rusa. Mi querido Toño, te saludo con mucho gusto. Ricardo, ¿cómo ves esto que está publicando el New York Times? Lo veo pésimo, querido Vicente, no se sustenta por ningún lado. Estoy escuchando sus reflexiones, las comparto plenamente, y tal vez aquí sea más práctico colocar un epitafio que una profecía. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que colocar un epitafio sobre el periodismo corporativo que se está llevando a cabo en estos medios de comunicación de la derecha. La profecía apenas habría que repetirla porque el vaticinio ya está aquí, Vicente. Ese periodismo de la derecha, ese periodismo corporativo ha muerto y ellos la saben perfectamente. Están preocupados, sumamente preocupados, pero a esa preocupación hay que agregar el desconcierto. Nunca se imaginaron que debajo de estos personajes, vamos a decir, en las mazmorras donde nos sumergieron, estuvieran cocinándose trabajos periodísticos, personajes que estuvieron estudiando, que estuvieron ejerciendo y que hoy están aquí gracias a las redes sociales, gracias a este tipo de plataformas, haciendo periodismo responsable que vaya de la mano con las fuentes periodísticas que se supone deberían acompañar todo trabajo de este calado. Sin embargo, estos sujetos no lo han llevado a cabo y hoy cada día más se verifica que estos señores siempre mintieron. Hace unos días, creo que fue el día de ayer, el presidente López Obrador recordaba a Jacobo Zabludovsky y recordaban incluso la canción de Molotov, que no te haga bobo Jacobo, ya no recuerdo si era de Molotov o de Control Machete, en fin, grupos similares. De cualquier suerte, estos personajes están ya completamente desalentados. El periodismo, entre comillas, que ellos han ejercido o practicado, es un periodismo de oídas, es un periodismo de rumores, es un periodismo que no consta en datos duros. Todos estos testimonios ellos se los sacan de la manga y siempre lo han hecho de esa manera. Entonces, el periodismo siempre se ha sustentado en todo lo que viene acompañado, no solamente en los decires de alguien que llega a un lugar, se sienta ante un micrófono y comienza a decir lo que le platicó un amigo, lo que le dijeron, el rumor. No, la responsabilidad de este trabajo es precisamente constatar que las cosas hayan ocurrido en efecto de esa manera, y si no ocurrieron de esa manera, como apuntaba Toño Ruiz, entonces el reportaje se cae, se cierra ese episodio y a otra cosa, pero estos personajes están insistiendo en esa narrativa porque lo único que están haciendo es golpear a través de un, llamémosle, periodismo travestido. ¿Por qué? Porque está embosado, porque está enmascarado, porque todos estos decires que estos personajes van cacareando en estos medios de comunicación no están verificados, la información no está realmente, digamos, investigada, valga la redundancia, a profundidad. Estos señores no tienen esa responsabilidad y creo que no la conocen porque siempre están colgándose de otros trabajos. Es el caso precisamente de Carlos Loret de Mola, es el caso de Carmen Aristegui, que se están colgando de estos periodistas, entre comillas, y siempre, investigación de fulano de tal, investigación de sutano. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el oficio periodístico, porque no conocen esta profesión y nunca la han ejercido. Entonces, yo veo justamente que tenemos que estar frente al ataúd de este periodismo y lanzarle un epitafio, el epitafio más triste. Van a quedar
sepultados en la historia del periodismo por haber mentido y por haber mentido deliberadamente al pueblo de México, a una nación que realmente quería informarse y quería conocer la verdad. La decepcionaron, Vicente. Claro. A ver, déjame rescatar un poco más de detalles antes de entrar a lo que tenemos en agenda, Ricardo, porque pues si lo plantea el New York Times como noticia de último minuto, vamos a darle ese tratamiento. Toño, por cierto, si vas recogiendo otros detalles, porque tú tienes la oportunidad también de leer lo que ha publicado el New York Times, por favor, ayúdanos con esos detalles que vayas recogiendo. Lo que yo leo es que la investigación presuntamente examinó acusaciones de posibles vínculos entre narcotraficantes y personas cercanas a AMLO mientras gobernaba ya el país. El New York Times está publicando este reportaje, pues literalmente contra el presidente, y creo que hay una admisión de que no hay nexo del presidente con el narcotráfico. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos pasaron años investigando acusaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga, de acuerdo a lo que está publicando el New York Times. Dice el diario estadounidense que los allegados al mandatario son señalados de haber recibido millones de dólares de los narcotraficantes ya después de que AMLO asumió el cargo. Dice que la información se basa en registros de las autoridades estadounidenses y 3 personas familiarizadas con el asunto que, le digo, no fueron autorizadas para hablar públicamente de esto. Apuntaron a que nunca se abrió una investigación de manera formal contra Andrés Manuel López Obrador, dizque porque no encontraron, entonces, ¿para qué se publica esto? Conexión directa entre el dirigente mexicano y las organizaciones criminales. Si hay esta información, uno debería de preguntarse, Toño, mi querido Ricardo Sevilla, entonces, ¿por qué contra AMLO? Si hay nombres y apellidos, pues que se abra la carpeta de investigación contra esos con nombre y apellido. Sí, en lo que está publicando el New York Times se admite de que no se han encontrado conexiones del presidente con el crimen organizado, entonces ahí se cae. ¿Estarán de acuerdo, Toño, Ricardo? Los escucho. A ver, Toño. Vicente, precisamente estoy encontrándome con ese párrafo que dice: mucha de la información recabada por las autoridades estadounidenses, y lo estoy traduciendo en tiempo formal, ¿no?, viene de informantes cuyas declaraciones son difíciles de corroborar y a veces terminan siendo incorrectas. Los investigadores obtuvieron la información mientras buscaban entre las actividades de los carteles de la droga y no quedó claro qué tanto de estos informantes, qué tanto que les dijeron a estos informantes fue confirmado. Insisto, yo, Antonio Ruiz, director de Noticias de Sin Censura, no me atrevería a publicar una nota así en Sin Censura, porque carece de rigor periodístico. O sea, si a mí me llega una información así a la mesa editorial de Sin Censura, Vicente, querido Ricardo, querido público consentidor, a lo mejor lo platico contigo, Vicente, pero primero te diría, oye, pues si son cosas que son difíciles de corroborar, que terminan siendo incorrectas, son fuentes que no han sido comprobadas y que no pudieron ser confirmadas por precisamente las autoridades estadounidenses, caso cerrado. Esta no es nota, no nos podemos aventar a hacer este tipo de declaraciones. O sea, claro. Cabrón, perdón que lo diga así, esto es ridículo. Fíjate, retoma el caso Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, y dice: el New York Times adelantó su reportaje sobre AMLO y personas cercanas a él con posibles nexos con el narco. Algo importante, no hay conexión directa con AMLO. Y cita: si bien los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales. Pero ya salieron personajes como uno de tus amigos, nótese mi sarcasmo, Ricardo Sevilla, León Krause, el hijo de Enrique Krause, y dice: investigación encabezada por Natalie Kittroeff, intachable periodista.
Bueno, pues los grandes periodistas de Estados Unidos como Tim Golden, 2 veces galardonado con el Pulitzer, y esta intachable periodista que reconoce León Krause, se están cayendo. Los ídolos se están desmoronando también en el periodismo estadounidense, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente. Y fíjate nada más, ahí la diferencia entre los reportajes que nosotros presentamos, precisamente ahora que estás hablando de León Krause, podemos hablar de León Krause y de Enrique Krause. Cuando nosotros presentamos el reportaje que hoy se presenta en un fragmento en la conferencia mañanera de Ina Afinagenova, que creo que se llama así, la reportera. Bueno, Ina le pregunta al presidente López Obrador sobre el reportaje de Operación Berlín. Su servidor es autor de ese reportaje, lo presentamos con Raimundo Rivapalacio en Eje Central, lo presentamos y lo detallamos con Carmen Aristegui, pero nosotros presentamos videos, audios, documentos, conversaciones, correos electrónicos, un montón de datos duros. Aquí no hay nada. Entonces, bajo ese precepto, estos personajes podrían decir cualquier cosa y las podrían dar por cierta. Aquí hay un verbo muy importante en el periodismo, se llama contrastar. Vamos a contrastar. A lo mejor, si nuestras fuentes están verificadas, puede ser que no se sustente esos dichos, pero entonces vamos a contrastar, porque una cosa es lo que dicen estos informantes y otra cosa es la realidad de lo que sucedió, porque en la realidad de los hechos no hay ni hubo forma de probar que el presidente López Obrador haya tenido contacto en algún momento con los personajes que estos sujetos señalan. Entonces, da la impresión de que el esfuerzo que están haciendo en el New York Times y que han hecho en otros medios de comunicación estadounidenses, pero también aquí en los medios de comunicación corporativos mexicanos, es tratar a toda costa de incriminar al presidente de México. Eso es muy grave y es muy importante resaltarlo. Quieren incriminar al presidente López Obrador a toda costa, y esa es su principal apuesta, tratar de manchar la figura del presidente López Obrador. Por eso estoy respetuosamente en desacuerdo con el presidente cuando dice que la oposición se sigue portando bien. Lo he advertido ya desde hace tiempo. Lo quieren meter a la cárcel, a como dé lugar. Le quieren aplicar un Lula, como se lo aplicaron al presidente de Brasil. Te voy a decir porque, mira nada más, Manuel Cloutier, uno de estos personajes retomados por los panistas, ¿podría ser AMLO el primer presidente de México en pisar la cárcel? ¿Usted qué cree? Ahí está la campaña, Ricardo. Ahí está la campaña y el intento del New York Times de desestabilizar. Y además no sería algo nuevo que el New York Times meta la mano. Estaba leyendo a Mario Campa, amigo también de Sin Censura, desde Sonora, dice, el New York Times ha tratado de influir antes en las elecciones en México, a veces de manera más explícita. En plena decena trágica, el New York Times editorializó su apoyo y el de Washington a Francisco León de la Barra, porfirista cómplice del embajador Wilson y Victoriano Huerta. Y cita, Madero era incompetente para su cargo, un hombre débil e insensible, incapaz de gobernar. México necesita un Porfirio Díaz, se leía el 15 de febrero de 1913, con Madero aún en el cargo y con vida. Así que, si el que quiera ver, que vea, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, ahí está esa campaña que en efecto no es solamente una campaña de descrédito, ya estos personajes de la derecha han padecido lo que ha significado este gobierno de la Cuarta Transformación y que ha significado la austeridad republicana, porque podemos tener varios puntos que criticar, que señalar, pero en términos generales la Cuarta Transformación ha sido un gobierno histórico, un gobierno que ha cumplido cada uno de los preceptos que se había formulado. Cada una de las propuestas que había lanzado las ha cumplido y diría yo
que incluso las ha superado. En términos generales, la oposición ha estado enardecida y al margen. Tenían el picaporte directamente abierto hacia Los Pinos. Ya les cerraron eso, les convirtieron en Los Pinos en un centro cultural. Era majadero, lo podemos ver ahora cómo vivían estos personajes, y hoy la austeridad está trabajando para que se construya un hito histórico en este país. Vendrán muchos personajes que trabajen para la Cuarta Transformación y vendrán otros que entren a la Cuarta Transformación y que traicionen. Ya lo hemos visto, pero de eso se trata. Se trata justamente de hacer estas críticas, de no hacer caso omiso ni hacernos de la vista gorda cuando las cosas se vean venir. Y lo que se está viendo en este momento es justamente las intenciones de mequetrefes como este señor Manuel Cloutier, que desde hace muchísimo tiempo está engrosando las filas de la oposición, desde siempre me parece, y bueno, este tipo de sandeces que publica en su cuenta de X es una de las tantas que han publicado en la oposición. Le han mentado la madre al presidente, como él lo mismo lo dijo el día de ayer, personajes como Héctor Aguilar Camín. Esto no es una dictadura para nada, es una de las mejores democracias que hayamos tenido en toda la historia de este país y uno de los mejores gobiernos. Y que digan, no, Sevilla, pues es que eres el tejedor de propaganda, que eres una foca aplaudidora. Me vale gorro, porque ahí están los hechos, están los testimonios y todo eso, Vicente, es palpable, es comprobable. No podemos hacernos de la vista gorda. Allá ellos, los que se quieren hacer de la vista gorda o los que se quieren hacer también de la vista gorda, cuando vemos incursionar en la transformación a personajes plurinominales, que qué barbaridad. Para cerrar, al menos por el momento, porque será un tema de hoy, de mañana y de los días y semanas por venir, porque estoy seguro que el presidente no lo va a dejar. Leo lo que escriben personajes de oposición miserables, como Emilio Álvarez y Casa. Dice, cuando el río suena, narco lleva. Datos públicos. López Obrador recibió cash del narco en el 2006 entre 2 y 4 millones de dólares. No se ha comprobado. Nunca se comprobó. No sé de dónde saca que son datos públicos. El narco operó para Morena directamente en el 2018 y en el 2021. Sergio Carmona financió la campaña de Mario Delgado para la presidencia de Morena. Sergio Carmona financió con 500 millones de pesos a Morena para 15 campañas de gubernaturas. Era investigado por la DEA, fue asesinado el 23 de noviembre de 2022. Otros criminales financiaron también a López Obrador en el 2006 y han venido financiando a políticos que emigraron a Morena, sobre todo en el 2018 y 2021 en Guerrero. El exgobernador de Baja California, ex de Morena, denunció que el narco financió la campaña de la morenista Marina del Pilar Ávila. El gobierno de Estados Unidos investiga que un posible financiamiento de criminales a López Obrador ocurrió a través de sus hijos, anuncia el New York Times. Cuauhtémoc Blanco es acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Se exhiben imágenes del gobernador con líderes criminales. Eso es lo que publica Emilio Álvarez y Casa. Y otro muy vil y asqueroso personaje de la oposición es este Guadalupe Acosta Naranjo, que ahora anda gritoneando en el INE. Dice Andrés Manuel López Malverde. New York Times. Escribe Guadalupe Acosta Naranjo. Lo cierto, Toño, para cerrar y regresar con Ricardo Sevilla, que también trae otro tema en agenda, es que debería de tomarse esta investigación también del New York Times, juntarla con la de ProPublica y usarla en clases de periodismo, porque es precisamente lo que no se debe hacer en el periodismo, sobre todo cuando lees este párrafo que debería de darle vergüenza a los grandes y honestos periodistas del New York Times. Ojo, como dice Carlos Pérez Ricard, del primer semestre de periodismo. Y sí, da mucha vergüenza que desde el New York Times hayan publicado mucha de la información recogida por autoridades estadounidenses, viene de informantes
cuyos datos son difíciles de corroborar y en algunas ocasiones terminaron siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras revisaban las actividades de los cárteles de la droga y no está claro cuánta de esa información dada por los personajes, los informantes, fue confirmada independientemente. Entonces, ¿qué chingados? ¿Qué putas? Pero fíjate, Vicente, y así como lo adelantaba hoy en la mañana el presidente López Obrador ante las preguntas de Natalie Kitroif, aún así, a pesar de estas aclaraciones previas, se lanzaron con acusaciones que no pueden sustentar. Hay otra parte en este artículo infame en la que se habla de cómo es que un informante, de estos informantes que nunca se pudieron corroborar, dijo que a uno de los principales allegados al presidente López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, ¿no? Por ejemplo, después de la elección en 2018, que otro habría pagado 4 millones a dos, ¿cómo se dice? Aliados del presidente López Obrador, buscando que los sacaran de prisión, ¿no? Imagínate. Pero esto solamente con habladas de estos informantes que ellos mismos en el artículo advierten no pueden comprobar. Y hay otro, dice, investigators obtain information from a third source, una tercera fuente. Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente, sugiriendo que los carteles de la droga, estaban en posesión de videos de los hijos del presidente obtuviendo dinero de la droga, según los archivos que ellos tienen, ¿no? Insisto, son puras habladas, son circunstancias que no se pueden comprar, pero para nada con el rigor periodístico. Lo único que ponen ahí es que efectivamente el señor López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes, pero continúan con esto y meten el caso más infame de todos, del que nos tendremos que burlar todos los mexicanos, ¿no? En primer lugar, dicen que los oficiales de seguridad en Estados Unidos independientemente revisaron los pagos que ellos creían venían de operativos del cártel a intermediarios para las campañas de López Obrador, según dos personas familiares con esta alegación, este alegato, ¿no? Y dicen, al menos uno de esos pagos, dijeron, fue hecho en el mismo tiempo, en el mismo momento en el que el presidente López Obrador viajó a Sinaloa en 2020 y se reunió con la madre del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, quien es mejor conocido como el Chapo, y está sirviendo en estos momentos una cadena perpetua en una prisión federal de los Estados Unidos. O sea, una pregunta. Adelante. Una pregunta, porque esto también tiene que ver con una conferencia de prensa que dio Carlos Slim hace unos días, diciendo que no iba a opinar mucho hasta que no dejara el puesto Andrés Manuel López Obrador sobre el rumbo del país. Fue crítico el ingeniero Carlos Slim. Ricardo Sevilla, Toño Ruiz, en su momento no se convirtió en el mayor accionista del New York Times, Carlos Slim. Recuerdo por allá, ¿qué fue? En 2015, que Carlos Slim se había convertido en el mayor accionista del New York Times, algo así que compró cerca del 17% del capital del New York Times, ¿no? Esto es justo lo que yo me estaba haciendo la pregunta en lo muy personal. El New York Times le pertenece a varias personas, son varios los personajes que están detrás del New York Times, pero efectivamente uno de sus principales accionistas, holders, es Carlos Slim. Y obviamente, mira, hay otra cosa que quería decir, que es clara y que es muy importante que podamos señalar. El New York Times ha incurrido en este tipo de circunstancias históricamente. Es un diario que tiene pues más de 100 años en circulación. Y ahora al leer la biografía de Pancho Villa, que es un ladrillote de Paco Ignacio Taibo II, me he encontrado con varios señalamientos en los que el New York Times
inventaba una serie de fake news, de noticias falsas, en aquel entonces sobre Pancho Villa. Llegaron incluso a decir en el New York Times que Pancho Villa había sido asesinado en determinado momento y tuvo Pancho Villa que mandar telegramas y me parece que hasta fotos para demostrar que estaba vivo. Y esto fue incluso antes de la convención de Aguascalientes, que estos cuates salieron a decir en sus planas en el New York Times hace más de 100 años que habían asesinado a Villa cuando todavía ni siquiera participaba en la convención de Aguascalientes. O sea, no es la primera vez, Vicente, querido Ricardo, querido público consentidor, de las últimas infamias del New York Times, además de esta, tenemos que pensar absolutamente en cómo han tenido un manejo muy sesgado del genocidio en la Franja de Gaza, tanto que hemos tenido a muchos compañeros periodistas irse a manifestar a las instalaciones del New York Times, porque no han dicho pero ni pío de los periodistas asesinados ahí en la Franja de Gaza, además de que hay una clara tendencia a favorecer lo que establece el Estado de Israel en las páginas del New York Times. Nada más para también meterle más elementos a este diálogo, fíjense nada más la diferencia de casos, ¿no? Ha iniciado en Estados Unidos el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ese sí está acusado formalmente de aliarse con los narcos. Y de acuerdo a Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde del Paraíso, Honduras, el segundo testigo en el juicio al expresidente de Honduras en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Joaquín El Chapo Guzmán, le entregó directamente al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le entregó dinero a cambio de protección. Díganme quién, así, con nombre y apellido, ha dicho, le entregó el Chapo dinero directamente a AMLO. Lo que nos quieren, o sea, parece chiste, pero no, Ricardo Sevilla. Esto de la foto y el saludo a la mamá, como bien dice mi amigo Charlie a la distancia, ¿qué creen? Que ahí como al tránsito cuando se le da una mordida, así te saludo y te dejo el billete en la mano. Como que, a ver, ¿qué pedo? O sea, parece chiste, pero no es, Ricardo Sevilla. Y para también aderezar la plática, lo que escribe la admirada Violeta Vázquez Rojas, dice, el propósito detrás de los pseudo reportajes del New York Times, de ProPublica, de la Deutsche Welle y el inflado hashtag, ya saben cuál, el del narcopresidente, es el de sembrar desánimo, golpear la figura del presidente en su recta final para que pase a la historia como uno más, igual que todos, y no como el gigante político que es. Eso, por supuesto, incide en el ánimo electoral y sin duda va dirigido también a ello, pero casualmente no atacan a la candidata, sino al presidente en un último intento de deslegitimar el enorme cambio político que fue capaz de lograr y dejarnos la cantaleta de todos son iguales. Lo que hemos dicho también con otras palabras, quieren calderonizar a López Obrador a como dé lugar. Mi querido Ricardo Sevilla, perdón que continúe con este tema que resulta ya apasionante y como un caso así tipo parapsiquiatra de los medios de comunicación y los achichincles, Ricardo Sevilla. Sí, es muy importante seguirlo comentando porque en efecto coincido plenamente con este posicionamiento, esta mirada. Hay esta intención de la oposición de golpear la figura del presidente López Obrador y concretamente de su gobierno para que en efecto pase a la historia como un personaje similar a Calderón, a Peña Nieto, etcétera, pero eso no va a poder conseguirse porque está la memoria histórica, está el periodismo de datos duros que ha acompañado a lo largo de este sexenio los cambios que ha realizado el presidente López Obrador y su gobierno. No hay manera de que estos personajes manipulen la información, ya no. Y mucho menos con este tipo de cosas. Fíjate, me gustaría retomar lo de Carlos Slim, porque Carlos Slim todavía tiene las manos metidas en el New York Times. Hay dos tipos de acciones. Carlos Slim tiene acciones tipo A. En algún momento él fue accionista del 17% de ese periódico. En el 2017, si la mente no o la memoria no me engaña, el señor decidió reducir su participación, la reduce a la mitad, alrededor del 8-9%. Sin embargo, dicen que él no tiene posibilidades de dirigir
digamos, la parte editorial. Sin embargo, por congruencia, el señor Carlos Slim, por la amistad que dice tener con el presidente López Obrador, al ver este tipo de cosas, tendría que tener un posicionamiento. Yo me pregunto, ¿por qué Carlos Slim no quiere hablar en este momento sobre el trabajo que ha realizado el presidente López Obrador? ¿Por qué se tiene que esperar a que termine el sexenio? ¿Por qué demonios? ¿Acaso tiene que hacerle una crítica que en este momento no sería capaz de hacerla? ¿Por qué? Porque tiene intereses también que preservar. Yo no me fío y nunca me he fiado ni me fiaré jamás de Carlos Slim. Lo digo con todas sus letras. Ahí disiento también con el presidente López Obrador. Creo que Carlos Slim no es ni remotamente un personaje confiable. Es un sujeto que se quedó con Teléfonos de México cuando así se llamaba y creó ese engendro inoperante que ahora es Telmex. Y bueno, se lo regaló su cuate, Carlos Salinas de Gortari. Eso no tenemos que olvidarlo en ningún momento. Yo, por otro lado, no creo que la oposición, con estas mendacidades, con este periodismo de ficción, puedan mancillar la figura de, en efecto, ese gigante político que es Andrés Manuel López Obrador. Él ha respondido cabalmente a estos señalamientos en la conferencia mañanera, incluso ha dado a conocer este correo electrónico que le enviaron a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, donde prácticamente están amenazando en el New York Times, no están pidiendo una respuesta, están exigiéndola. Y en fin, el presidente López Obrador les dice desde la conferencia mañanera por qué ha respondido de la manera en que ha respondido y por qué piensa que son unos chayoteros. Son unos chayoteros estos personajes que nosotros tenemos en el periodismo de derecha mexicano, son los emuladores de esos chayoteros que son en el New York Times, porque en el New York Times hay chayote, por supuesto que lo hay. Dejémonos de tonterías y de pensar que porque son extranjeros, que porque son estadounidenses, no son corruptos. Son corruptos hasta las heces fecales, que no se nos olvide que provienen de una genealogía de piratas, y los piratas siempre fueron tramposos. Entonces, no porque sean los personajes que ganaron el Pulitzer o lo compartieron, son personajes que no van a mentir. Por favor, quitémonos de ese tipo de ridiculeces y apeguémonos siempre a los datos duros que exige el periodismo de investigación. Si tienen pruebas, que se dejen de tonterías y que las muestren. Si tienen los audios, si tienen las imágenes, si tienen los documentos, si tienen las maletas y los belices o los camiones donde efectivamente está recibiéndose ese dinero, pues que lo den a conocer. Y ya, es que dice un testigo protegido tal cosa y le creemos, lo damos por cierto. Es una mentira, es una tomadura de pelo y nosotros vamos a seguir exhibiendo las tonterías, la sevicia y la mentira de estos personajes. Fíjate, hablando de personajes nefastos, Javier Lozano, el saco de pus, vuelve a exhibirse como lo que es, un ser asqueroso, deplorable. Retoma esta crítica de que el presidente dio el teléfono de la periodista del New York Times y dice: brutal ataque a la libertad de expresión y a la prensa, expone datos personales y pone en riesgo a la reportera, maldito delincuente irresponsable. Bueno, ¿qué podíamos esperar del saco de pus? Alina Duarte, nuestra corresponsal, con quien seguramente estaremos conversando, dice: nunca olvidemos que el New York Times difundió en cientos de ocasiones la existencia de armas químicas en Irak, legitimando una invasión que costó miles de vidas para después la masacre y del derrocamiento del gobierno confesar que no tuvo rigurosidad y que se dejó llevar. Hemos encontrado varios casos en la cobertura que no fueron todos los rigurosos que deberían de haber sido. En algunos casos, información que entonces era controvertida y que hoy parece cuestionable, no estaba suficientemente calificado o se permitió ser indiscutible. Mirando hacia atrás, desearíamos haber sido más agresivos al reexaminar las afirmaciones a medida que surgieron nuevas pruebas o no surgieron. Fue lo que publicó el New York Times el 26 de mayo del 2004. Qué bueno que lo publica en redes sociales Alina Duarte, porque así solitos ya
podemos tener elementos para desconfiar. El propio, imagínense, Gibran Ramírez, este personaje que aparece en las listas de Movimiento Ciudadano al chapulinear de Morena, del Movimiento de Transformación al movimiento al movimiento naranja, dice: el New York Times desautoriza su propio reportaje, y creo que lo acaba de borrar. Que me confirmen, por favor, si acaba de borrar este tuit Gibran Ramírez, a ver si Toño me puede ayudar a confirmar esto, de que, porque me aparece en estos momentos que lo estoy leyendo como un post que ha sido borrado. El New York Times desautoriza su propio reportaje antes de publicarlo. ¿Tiene algo que ver Carlos Slim, uno de los principales contratistas del gobierno, sea el principal accionista del diario? Bueno, eso lo sabremos cuando examinemos cómo se construyó la historia después de que lo publiquen. Confírmame, Toño. No está ya, no lo veo yo en sus redes. Lo borró. Válgame Dios. Pues siguen surgiendo detalles, siguen surgiendo expresiones, y bueno, así como estas, aunque los borren, benditas y malditas redes sociales, Ricardo Sevilla. Es un sacatón este señor Gibran Ramírez Reyes, que ahora forma parte del movimiento Fosfo, y bueno, pues es una taradez. Evidentemente dijo, híjole, me salió ahí del corazón, vamos a publicarlo, pero ya lo regañaron porque ahora ya no se conduce solo, ahora ya tiene que pensar en lo que pudiera ordenar Dante Delgado, porque acuérdate que es de los consentidos de Movimiento Ciudadano, ya está chocado puñito ahí con Samuel Ruiz y toda la cosa, ya es amigo de piquete de ombligo de Sandra Cuevas. En fin, este personaje no tiene dignidad, como dignidad tampoco tienen aquellos personajes que han salido en las listas, Vicente, en la lista de plurinominales, y creo que es un tema que hay que abordar, así que si me lo permites, hay que entrarle, porque ayer yo estuve viendo con muchísimo interés y posteriormente con muchísima preocupación estas listas de diputados y senadores plurinominales de Morena. Hay que hablar fuerte, porque hay aciertos y hay errores, graves errores. Y es que, como mucha gente sabe, el partido Morena decidió seleccionar el día de ayer a sus representantes legislativos a través de una tómbola. En una transmisión en vivo, el dirigente de Morena, el polémico y cuestionado Mario Delgado, encabezó ese evento donde fueron seleccionados las y los candidatos que ocuparán esos cargos plurinominales en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. En el sorteo morenista, a lo mejor usted ya lo sabe a esta hora, resultaron seleccionados personajes como Rafael Barajas el Fisgón, como Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, y como Gerardo Fernández Noroña. Mire, Jesús llegará a la Cámara de Diputados y el Fisgón y Noroña al Senado de la República. Lamentablemente, de inmediato han aflorado sus críticos, pero más que argumentos, Vicente, han cundido descalificaciones y la animadversión. Sospecho que la mayoría de estos fustigadores pagados, bots, desconocen la estructura legislativa e ignoran cómo se trabaja en ambas cámaras. Y sería ocioso, francamente, explicarles, por ejemplo, que el Senado es el cuerpo que simboliza la soberanía que originalmente surgió de la unión entre las entidades federativas y que por lo mismo tiene la misión de equilibrar la representación que emana de la elección de diputados a la Cámara Baja. En fin, no han leído, creo que a Carlos Monsiváis. Yo estaba leyéndolo hace rato para comentar justamente esto aquí en estos 2 tomos que tengo aquí de Monsiváis. En fin, decírselos les entraría, Vicente, por un lado y les saldría por el otro. Lo cierto es que tanto Jesús como Rafael, como Gerardo Fernández Noroña tienen las suficientes facultades políticas, intelectuales para abrazar esas responsabilidades. Ahora bien, no creo que ni Gerardo, ni Rafael, ni Jesús intentarán lo imposible, que sería en una legislatura cubrir varios sexenios de retrocesos y problemas irresolubles. Creo que tendrán papel destacadísimo, que lo harán muy bien, pero, porque siempre hay un pero, en el listado de senadores
plurinominales aparecen los nombres de Adán Augusto López Hernández, de Antares Vázquez Alatorre, de Citlali Hernández. Ahí me parece que las cosas están bien, que los tres perfiles han destacado en la lucha por la transformación, en la congruencia con la que se han llevado o se han defendido los postulados inherentes al movimiento de la 4T. Lo que ya me parece no tan fácil de digerir es que aparezcan los nombres de Ricardo Monreal, de Malú Mitcher, de Olga Sánchez Cordero, de Marcelo Ebrard, cuyas actitudes no han sido precisamente congruentes con los postulados de la transformación. Incluso los hemos visto coquetear con la oposición e incluso en el caso de Monreal y Ebrard, amagar con romper con el partido. Así lo han dicho. Ahí están los videos, ahí están sus posicionamientos. Esos perfiles son definitivamente polémicos por donde se les vea. Pero lo que francamente me parece un disparate, Vicente, es la aparición en esos listados de personajes francamente burdos y mediocres, como el exfutbolista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que ahora le ha dado por el golf y de salirse de Morelos y andar en otros lados, como el exparticipante de la Casa de los Estúpidos o de los Famosos o como sea que se llame, Sergio Mayer. Carajo, ¿qué atributos habrán considerado en Morena para colocar en una tómbola el nombre de estos sujetos? Ah, no, Sevilla, es que salieron en la tómbola. Pues sí, sí salieron en la pinche tómbola, perdóneme usted, pero ¿quién colocó esos perfiles y los metió en la tómbola? Caray, ¿de verdad el exintegrante de Garibaldi, este sujeto ignorante y honestamente analfabeto, el mediocre exjugador del América, pues no está usted viendo a Morelos? Ambos sujetos en un puesto plurinominal, eso es una burla, eso es un desacierto. Y yo me pregunto, ¿qué carajo tienen que aportarle al movimiento y más al pueblo de México esta clase de perfiles? ¿En dónde tiene metida la cabeza la dirigencia del partido? ¿Cuál es el compromiso de estos personajes con México y con el pueblo? No se trata de que pesen leyendas negras sobre estos personajes. Sevilla, es que está siendo durísimo. No, no son leyendas negras. Es que todos los datos duros, todas las investigaciones periodísticas apuntan a que son personajes burdos, corruptos y veleidosos. Así las cosas, entonces ya no nos va a sorprender ver arribar a priistas y panistas al movimiento de la transformación. Así las cosas, ya no sorprende ver al Bigotes de Bagre, ni a Sandra Cuevas, ni a Claudia Ruiz Massieu en Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué? Ya cualquier personaje, por más corrupto y por más incongruente que sea, puede cambiar de partido político y de ideología como quien cambia de calzones y de calcetines apestosos. Yo me niego, Vicente, a pensar que las cosas sigan ese derrotero. Yo estoy escuchando a las bases de Morena muy decepcionadas. Tienen que hacer cambios y ajustes y mejorías en la elección de los perfiles en Morena, porque, insisto, la culpa no es de la tómbola. En efecto, caray, no es, pero sí de quienes colocan los nombres de quienes participarán en ese ejercicio. No se trata, desde mi punto de vista, de ganar a toda costa, sino de transformar. Y no se puede, créame usted, transformar con personajes corruptos disfrazados de transformadores. No se puede, Vicente. Pues, ¿qué te digo, mi querido Ricardo Sevilla? Nada más por no dejar que nos muestre, por ejemplo, don David, alguno de los 3 extractos que tengo por ahí de aquella entrevista, o una de las entrevistas que le realizamos a Sergio Mayer. Si tiene el último, don David, el último extracto, yo me preguntaría, si llega Sergio Mayer a la Cámara de Diputados, ¿apoyará las iniciativas de reformas constitucionales que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, o me va a decir desde la tribuna que él no está a favor de, ¿cómo decía en su momento?, de violar la Constitución? Porque eso era lo que yo decía. Está dando un lilitellazo Sergio Mayer.
Es más, llamaba radicales a los seguidores de Sin Censura. Pues sí, necesitamos una transformación radical de la política. Imagínense que regrese a ser presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Esto es, a ver, échalo, David. Pues no le saque, si está en contra del presidente, en este caso en particular, ¿por qué tenerle miedo a Pero estar ¿por qué dices que le saco? Te estoy siendo abierto. ¿A qué le saco? Te estoy dando mi postura y estoy diciendo que estoy en contra de una postura que viole la Constitución. ¿A qué te refieres con que le saco a qué? ¿A qué le saco? Escúcheme, no sé. A ver, te escucho. Dice usted que no está en contra del presidente. Pues sí, asúmase como en contra del presidente porque tiene una... No te equivoques. No quieras contraponerme con el presidente. Estoy en contra del presidente. Hay una gran diferencia. Yo estoy a favor de la cuarta transformación, definitivamente, pero estoy en contra de ciertos temas que definitivamente tienen que ver en la toma de decisiones. Hay una gran diferencia, no te equivoques. Tú lo que quieres es contraponerme y confrontarme con el presidente, y no va por ahí. Yo voy a ser firme en mis posturas, y te voy a decir una cosa, y hay una gran diferencia. Quizá voy a dejar de ser representante popular en unos días, pero sigo siendo una voz popular, porque la gente en mi distrito, en las alcaldías, y no solamente en mi distrito, sino en todos lados donde voy, tengo el respaldo, el apoyo de la gente que me sigue dando el apoyo y voy a seguir trabajando. Yo no necesito ser legislador para levantar la voz. Yo no necesito tener una curul como muchos para poder ser notado. Yo no. Yo tengo una voz y voy a seguir usándola porque tengo una agenda legislativa que, aunque no sea el legislador, la voy a seguir apoyando y trabajando, que tiene que ver con los derechos de los niños, con el medio ambiente, con la cultura, que tiene que ver también con la discriminación, acabar con la discriminación, acabar con la violencia de género. Yo no creas que porque termino en 2 meses o 3, voy a dejar esto. Yo voy a continuar. Esto es una pequeña pausa para mí y tengo mucho por delante en la política. Y así es esto. Hoy es una pausa que tengo que entender, hacer un análisis, una introspectiva de qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Y voy a seguir trabajando por México, para las mujeres, para la gente que más lo necesita, para la gente de verdad que me pide el apoyo en sus comunidades, en mi alcaldía y en diferentes alcaldías. Entonces, no creas que yo necesito un puesto de representación popular para hacer mi trabajo. Eso es lo que me ha caracterizado desde hace muchos años y voy a continuar haciéndolo. Para que quede claro, yo no dependo de un puesto popular. Déjeme, no depende de un puesto popular y aparece en la lista para la Cámara de Diputados. Tan, tarán, tan, tan. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿con qué cierras? Por cierto, felicidades porque en la entrevista al presidente por INAH se menciona tu investigación de la Operación Berlín. Eso habla de que está más vigente que nunca lo que hacemos desde estos pseudo rincones de dudosa reputación, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Con qué cierras? Y obviamente con la invitación de siempre. Claro que sí, mi querido Vicente, pues estoy muy contento, la verdad, por este fragmento. Yo no había visto la entrevista, no la he visto completa de INAH, entonces lo que sí veo es la conferencia mañanera todos los días, entonces me sorprendió mucho ver el planteamiento que hace INAH sobre la Operación Berlín, y bueno, el presidente López Obrador da una explicación larga, y fíjate que también aparece, está por ahí, el libro de Gracias. Ahí aparece también mencionada la Operación Berlín, entonces en un ratito le vamos a sacar una captura de pantalla, la vamos a subir y como dice el presidente López Obrador, vamos a tirar un poquito de aceite porque INAH hace el planteamiento sobre la Operación Berlín, pero el presidente López Obrador la menciona con todas sus letras en el libro que recientemente publicó en el tomo de Gracias y lo vamos a estar pues presumiendo. ¿Por qué? Pues porque la gente está leyéndonos, la gente está contenta, la gente está dándose cuenta de que el periodismo corporativo ya no tiene nada que aportar, que el periodismo de datos duros se encuentra en otra parte. Y para seguir acompañando ese periodismo, le pido por favor
que me siga en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Los Datos Duros y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, un medio de comunicación de dudosísima reputación, pero con muchísimo jale, mi querido Vicente. Bueno, pues estamos al pendiente, tejedor. Estamos al pendiente. Cuídate, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Y antes de